Jungle. Señores, y la situación del primer ministro Ariel Henry y su vinculación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse carece parecer a título personal para que el primer ministro Ariel Henry no pueda ejercer poder gobernar el país haitiano. Resulta que el primer ministro Ariel Henry iba a ser el presidente provisional del país haitiano mientras que se celebren las elecciones presidenciales que están previstas para buscar y ejercer la manera de que el país haitiano, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, tenga un presidente que pueda regir el país haitiano. Dado a esto y las acusaciones que han estado saliendo en contra del primer ministro Ariel Henry, queda prohibido de que el primer ministro Ariel Henry pueda ejercer el cargo de dirigir el país y buscar que en Haití se celebre las elecciones presidenciales, ya que él fue señalado y vinculado como autor del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Es tanto personal el caso contra Ariel Henry que en Haití las autoridades que rigen el derecho y la potestad de poder esclarecer el magnicidio han dejado ciertos casos de altos funcionarios del país haitiano que se han descubierto que han estado en vinculación del magnicidio del asesinado presidente Jovenel Moïse, como tal el caso del primer ministro saliente Claude Joseph, quien fue vinculado adjunto al médico haitiano Christian Emmanuel Sanó y la ex jueza Winneji Cotelo, donde estos planificaban cuál de ellos iba a ser el presidente que dirigiría el país haitiano, y las autoridades competentes que rigen el derecho y la potestad de esclarecer el magnicidio no han tomado carta en el asunto contra el ministro saliente Claude Joseph, quien fue mencionado por parte del FBI y del organismo de investigación de Colombia, quienes luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse se prestaron a ayudar al país haitiano a poder esclarecer y encontrar a los culpables que le ejercieron la muerte al presidente de Haití sin encontrar resistencia por parte de la masa de su seguridad. Ante esto, se ha iniciado una campaña también en contra de la primera dama Martínez Moïse, donde se exige de que la primera dama se personalice ante el organismo de investigación que viene llevando a cabo la investigación del magnicidio, ya que medios haitianos afirman que la ex primera dama y esposa del asesinado presidente sabe todo lo que pasó aquella noche del 7 de julio, donde solo el presidente resultó siendo asesinado. Medios haitianos han revelado en distintas ocasiones de que la primera dama debería de estar arrestada, aunque sea para fines de investigación, ya que la primera dama oculta información y sobre todo el asesino del presidente Jovenel Moïse fue quien la recibió cuando ella fue por primera vez a Haití, luego de ser atacada en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Escuchen bien, el asesino Claude Joseph fue quien recibió a la primera dama luego de que la primera dama por primera vez volvió a Haití, luego de que ella fue atacada supuestamente
en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué pasa con todo esto? Las pesquisas y toda la flecha han apuntado para el primer ministro actual y jefe de gobierno Ariel Henry, ya que Ariel Henry cuenta con un sinnúmero de organismos para apoyar su candidatura como presidente del país haitiano. Y dado a esto, el primer ministro Ariel Henry hoy en día es señalado como uno de los autores intelectuales de haberle orquestado el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, según los datos que han revelado el juez actual que viene llevando a cabo la investigación del caso y el juez Bedford Claude, quien rigió los derechos para hacer mención y prohibirle al primer ministro Ariel Henry la salida del país y sobre todo que se vea culpable en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El dato más claro que se puede especificar es cuando de manera espontánea el ex primer ministro saliente Claude Joseph, luego de no querer reconocer a Ariel Henry como primer ministro del país haitiano, quien fue nombrado por parte del presidente Jovenel Moïse antes de morir, pero el ex primer ministro Claude Joseph negó categóricamente a aceptar que Ariel Henry sea el primer ministro de Haití. Y luego, cuando la bomba explotó, donde hace mención de que Claude Joseph estuvo vínculo directo con los autores intelectuales que lo orquestaron el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y que sobre todo se discutía entre Christian Emmanuel Sanon y la ex jueza Winnie Cotellot, mejor conocida como la supuesta diamante, y el actual ex primer ministro Claude Joseph, discutían a quienes de estos tres podían dejar como presidente del país haitiano. Dado a esto, cuando la bomba explota y se hace mención al primer ministro en vinculación del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el primer ministro le cede el poder a Ariel Henry y después de cederle el poder, su mención en el asesinato jamás volvió a ser mencionada. Pero ahora la ficha clave para inculpar e impedir que pueda gobernar el país haitiano es Ariel Henry, pero este es un lío que no se sabrá cómo se va a resolver, ya que según la ley haitiana prohíbe de que el primer ministro vaya a las acciones de la justicia sin ser expulsado o dirigido a hacer juicio por parte del presidente de Haití. O sea, Haití no tiene presidente, o sea, no hay forma de que Ariel Henry tenga que ir ante las acciones de la justicia. Pero sí pasó algo, que el primer ministro ha destituido al fiscal Bedford Claude por señalarlo en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Pero a pesar de todo eso, el fiscal Bedford Claude, a través de una rueda de prensa de Haití, busca cargo contra el primer ministro por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El fiscal Bedford Claude dice que el primer ministro Ariel Henry habló por teléfono con el principal sospechoso horas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Bedford Claude, quien fungía como un importante fiscal del país haitiano, pidió el pasado martes a un juez que acusara al primer ministro Ariel Henry en relación con el asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse, lo que llevó al primer ministro a responder rápidamente al fiscal. El caso de la vinculación del primer ministro Ariel Henry son los últimos giros en una drama de asesinato sin resolver que probablemente agravará el caso político del país. El fiscal Bedford Claude le dijo al juez Gary O'Neill en una carta
que había pruebas suficientes para ordenar la acusación inmediata de Ariel Henry. También solicitó que las autoridades de inmigración impidieran que Ariel Henry abandonara el país. Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Ariel Henry y exigir su acusación directa, escribió Claude. Ante esto, el primer ministro Ariel Henry respondió rápidamente despidiendo al fiscal horas después, redactando una carta propia que lo reveló de sus funciones por falta de administrativa graves. Según el fiscal, el primer ministro mantuvo 2 llamadas telefónicas en las horas posteriores al asesinato con sospechoso clave en el marco de la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse. El funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Félix Badio, el fiscal Bedford Claude, dijo que Badio, quien es un prófugo y cuyo paradero se desconoce, llamó al primer ministro desde las inmediaciones del asesinato. Henry no respondió a las llamadas en busca de comentarios. En un mensaje de Twitter publicado el sábado, un día después de que Claude le pidiera que testificara en el caso, el primer ministro negó cualquier vínculo con el asesinato y además de esto subrayó lo siguiente: quiero decirle a los que aún no han entendido que las maniobras de distracción para sembrar confusión y evitar que la justicia haga su trabajo con seriedad no tendrán éxito. Los verdaderos culpables, los autores intelectuales y los partidarios del odioso asesinato del presidente Jovenel Moïse serán identificados y llevados ante las acciones y castigados por su atroz crimen. Pero ante las acusaciones del fiscal Bedford Claude contra Ariel Henry, según la ley haitiana, dice que un primer ministro en funciones no puede ser arrestado, incluso si el juez acepta que hay pruebas en su contra y emite una orden de arresto, según Yves Emmanuel Aldecar, un destacado abogado de Puerto Príncipe de Haití, agregó que solo el presidente de Haití puede autorizar el arresto del primer ministro, pero Haití no tiene presidente después del asesinato de Moïse. Sin embargo, varios análisis políticos dijeron que las acusaciones son parte de una lucha de poder más amplia dentro del país entre los partidarios de Ariel Henry y los que respaldan el fallecimiento del presidente. Está bastante claro que Ariel Henry tuvo una lucha de poder en el gabinete, dijo Robert Farton, un experto en Haití de la Universidad de Virginia. Durante el fin de semana, Ariel Henry firmó un amplio acuerdo con 169 grupos políticos y civiles haitianos que lo pusieron en control de Haití hasta que se celebren las elecciones a fines del 2022. Henry parecía ser la persona más poderosa del país haitiano, pero las acusaciones pusieron a Henry en una situación difícil. No se puede ser primer ministro con ese tipo de acusaciones en el aire, que estuvo involucrado en el asesinato del presidente anterior. El experto Robert Farton dijo que no creía que el primer ministro, un neurocirujano, estuviera relacionado con este crimen y lo describió como una persona que no tenía reputación de ser violento. La Oficina de Protección Ciudadana de Haití, una oficina similar a un defensor del pueblo diseñada para garantizar el buen gobierno, pidió el pasado lunes que Henry dimita
mientras se aclaren las acusaciones sobre las llamadas telefónicas e incitó a la comunidad internacional a retirar su reconocimiento a Ariel Henry. El mismo día, el ministro de Justicia haitiano, Rockefeller Vicente, pidió a la policía haitiana que ayudara a proporcionar guardaespaldas para el fiscal Bedford Claude, diciendo que había recibido amenazas. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el momento. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. ¿Creen ustedes realmente posible que el primer ministro Ariel Henry realmente esté vinculado directamente con el magnicidio del asesinado presidente Jovenel Moïse? ¿O solo es una trama para que el primer ministro Ariel Henry no pueda desempeñar las funciones de dirigir el país haitiano y ser presidente hasta que se proporcione llevar a cabo la manera de que el primer ministro acciones a elecciones en el país haitiano? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de los comentarios. Recuerden, como siempre, suscribirse a este canal, darle me gusta a este video, compartir la información por todos los medios para que así esta información pueda llegar a cada rincón del mundo que sea necesaria. Nos vemos en un próximo video.